Estamos junto a Patricio Tombolini, uno de los líderes del radicalismo chileno. Muchas gracias, Pato, con estar con el Maipo.cl. Patricio, estamos contigo aquí en tu casa. Muchas gracias por recibirnos. Y lo primero, Patricio Tombolini, ¿qué pasó con el Partido Radical? ¿Qué pasa con el histórico Partido Radical que es muy querido en este país? Después vamos a dar más detalles. Fíjate que a mí me sorprendió cómo la clase política y en general la ciudadanía informada se ha condolido de este drama que estamos viviendo, porque ellos entienden que la república que tenemos fue parte de la historia y la gestión del Partido Radical. Entonces, a mí me gusta esa reacción, pero me hace ver los errores que cometimos nosotros como dirigentes. Porque en una mirada simple, el Partido Radical va a dejar de existir en los próximos meses, porque no tuvimos los 4 diputados que mandata la ley. Sin embargo, lo que hay detrás del comportamiento de la sociedad chilena de sentir que el partido deje de existir por el aporte que hizo la formación de la República, a mí me hace pensar que los radicales no fuimos capaces de capturar ese espíritu que anida en los chilenos. Que el Partido Radical lo expresó muy bien, y lo expresó muy bien con Aguirre Cerda, donde era un partido democrático, porque eso es lo más importante, que creía en las libertades y en los derechos de los ciudadanos, y que la gestión de gobernar tenía que ver cómo mejorar la calidad de vida de las personas, pero de manera concreta. Y yo creo que de alguna manera, en la medida que el partido se fue alejando de sus principios, empezó a perder esencia y tú empiezas a copiar otros modelos. Yo siempre he dicho que la gente prefiere lo original y no las copias, que a veces son muy malas. Eso es una cosa. Esta falta de sintonía con lo que pensaba la gente. Lo segundo, se va deteriorando la calidad de los dirigentes que tienen las colectividades cuando dejan de tener apoyo ciudadano. Y la labor de un dirigente no es solo dirigir, la labor de un dirigente es básicamente otear el futuro, otear cómo se va a mover la sociedad. Y en eso nosotros empezamos a tener falta. Y lo tercero, de alguna manera en los últimos años el ejercicio de la política se ha ido transformando no en acuerdos colectivos, sino más bien en cómo personalidades o grupos individuales resuelven sus problemas de vida. Yo creo que todas esas cosas, más otros factores que son menos importantes, son los que nos tienen en este estado dramático que estamos viviendo, donde el Partido Radical, en cuanto salga el decreto de disolución, dejamos de existir legalmente, pero nosotros tomamos la decisión de no perder la tradición de lo que representa el radicalismo en Chile. Como te decía, el radicalismo representa no solo la democracia, la libertad, la calidad de vida de los ciudadanos, y hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de reinscripción del radicalismo una vez que esté vigente el decreto de disolución que nosotros calculamos debería ser entre fines de enero y primeros días de marzo. O sea, ustedes como radicales ya tienen tomada la decisión de la reinscripción. Exactamente. Eso a todo Chile. A todo Chile. A todo Chile. No, queremos ser partido nacional. Ahora, yo creo que la política chilena además entra en una fase nueva. Fíjate que curiosamente, en esta polarización que está viviendo la sociedad chilena, y en esta elección presidencial desapareció el centro. Las fuerzas más relevantes del centro no existen, y si las pocas que existen tienen una incidencia casi marginal. Y eso es malo para un gobierno como el de Kast. Nunca en la historia de Chile, y en esto yo hago responsable al Frente Amplio, derechamente, nunca en la historia de Chile, la extrema derecha, porque estamos hablando de la extrema derecha, es casi el 40% de los electores. Y eso es culpa de la radicalización que llevó adelante el Frente Amplio, y que arrastró a los radicales, y arrastró a los demócratas cristianos, y arrastró a todos los partidos. Porque cuando nosotros nos pusimos, yo no voté por la famosa constitución refundacional, pero todo el grueso de nuestra gente se puso detrás de esa constitución. Y eso provoca el sentido inverso en una sociedad, la reacción. Entonces, yo creo que
el esfuerzo que tenemos que hacer a partir de lo que vamos a hacer nosotros los radicales es tratar de reconstruir una fuerza socialdemócrata, pero de centro, donde la libertad, el derecho a emprender, el derecho a la educación, sean partes esenciales de una propuesta de gobierno. ¿Un poco el espacio que está ocupando hoy día Parisi? Mira, yo creo que Parisi no tiene ningún espacio. Yo creo que cuando yo lo escucho a Parisi hablar, yo voy a rebajar los sueldos de 8 millones a 5 porque con esa plata voy a resolver los problemas de salud, está mintiendo. No dice la verdad. Con 3 millones de pesos multiplicado por 1.000 funcionarios que dan, no sé, 3.000, 30.000 millones, los problemas de Chile no se resuelven. Lo que este país necesita es verdad. Y los dirigentes políticos estamos llamados a decir la verdad. Ahora, el Partido de la Gente y Parisi lo que representa una cuestión circunstancial en la desesperanza de un sector que no lo interpreta Kast y tampoco lo logramos interpretar nosotros, que lo perdimos, pues. Pero nosotros seguimos el modelo frente amplista. Entonces, yo creo que en cuanto la centroizquierda se reorganice, tenga partidos formados con propuestas claras, Parisi o se pone al día o va a desaparecer. Ya le pasó entre paréntesis. Oye, ¿y qué pasa? Porque también las personas, nos decimos, hay grandes figuras del radicalismo que hoy día están con Kast, que firmaron una. Mira, en las crisis pasa de todo. No, sí, de todo, pero... Y esto es parte de la crisis del Partido Radical. Pero estamos hablando por ejemplo, de Navarrete. De senadores de la República, subsecretario, el ministro Jaime Campos, no sé, de un subsecretario. Mira, yo creo que es parte de la crisis, pero también es parte de esa generación que cree en el cuento, en el cuco. Creen que el comunismo existe. El comunismo no existe. El comunismo de la Unión Soviética, con dictadura y proletariado, con estructura de partidos centralmente organizados, con economía centralmente planificada, con propiedad de los medios de producción, eso no existe, se acabó. Y en el mundo que vivimos ya no es posible reconstruir el modelo de la Unión Soviética, el modelo comunista de la Unión Soviética, que se acabó, ¿cuándo? A fines de los 80. Ya venía sí, claro. Además los modelos socialistas de esa época ofrecieron dos cosas utópicas. Más libertad, no hubo libertad en los países socialistas, y mejorar la calidad de los ciudadanos. Y ninguna de esas dos cosas ocurrieron. Y al contrario, el capitalismo fue capaz de irse expandiendo. El capitalismo tiene otras externalidades negativas. Por ejemplo, que se haga comer el mundo, porque el mundo es finito y en algún minuto vamos a entrar en crisis. Pero mientras no entramos en crisis, el capitalismo a la gente le da bienestar, le da bienes de consumo y la gente lo disfruta. Y eso no ocurrió en el socialismo. Pero tú en algún momento dijiste que el capitalismo iba a llevar a la destrucción del mundo. Yo soy convencido de eso, estoy absolutamente convencido de eso. Porque el capitalismo basa su desarrollo sobre el consumo de recursos infinitos. Porque el capitalismo crece en la medida que la demanda aumenta y que el consumo interno reacciona frente a eso. Estoy hablando de la cuestión más simple. Sí, claro. Pero los recursos son finitos. En algún día se van a acabar los bosques, algún día se va a acabar la madera, algún día se van a acabar los árboles frutales. Y eso va a ocurrir, no sé en cuántos años, 20, 50, 100. Pero ya estamos con el cambio climático, que no es una mentira. Tú vivías en una parcela, yo tengo mi casa en la playa. Cuando yo era chico, los aromos florecían en septiembre, hoy día los aromos en julio están floreciendo. Tengo unos rayitos de sol preciosos en la playa que florecían en octubre, y hoy día están casi todo el año. Pero ¿y qué pasa con el Partido Radical ahí entonces? O sea, ese Partido Radical que vamos a crear junto con esta fuerza socialdemócrata tiene que recoger los temas del cambio climático. Si esto no es ir contra del capitalismo, es crear formas de consumo nuevo. Hay un pueblo en España, no me acuerdo el nombre, que son los que más producen pavo. Llegaron a tal nivel la cantidad de producción del pavo que empezaron a afectar el agua. Se ordenaron los consumidores, los productores, y bajaron los niveles de producción para no afectar los temas de agua. Entonces vamos a empezar a vivir en algunos años más, y para eso están los ecologistas, los medioambientalistas, los técnicos, que nos tienen que decir que esto se va a empezar a regular. El rol del Estado, para estos libre mercadistas que no creen en el Estado, si hay algo que ha caracterizado
a los líderes de la derecha fascista que están de esta ultraderecha, es que no creen en el Estado, no creen en nada. Que van a necesitar el rol del Estado para poder regular las relaciones económicas, para que siga produciendo el mundo y los seres humanos sigamos viviendo. Bueno, el radicalismo siempre tuvo como el santo grial guardado el rol del Estado. Sí. Siempre se ha dicho que ustedes tienen en un cofre guardado en alguna parte, escondido el rol del Estado. Yo soy un convencido que el Estado es insustituible. No es lo mismo un Estado interventor. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que normar y tiene que fiscalizar. Mira, los ciudadanos se les olvidan las cosas. Tenemos un ejemplo súper clarito, la pandemia. A la vueltita de qué nos hace 6 años atrás. Si no hubiera sido por el rol del Estado, no en Chile, en el mundo, la cantidad de muertos habría sido no 12 millones, 10 millones, habrían muerto 100, 200, 300 millones de personas. Los gobiernos fueron capaces de ordenarse en el tema de la vacuna, en dictar las normas que nos dejaron un tiempo en nuestras casas, en asignar la distribución de los recursos. El Estado es el único que está en condiciones de velar por el bien común. Y en eso la gente no se puede equivocar. El Estado regula el bien común y vela por el bien común. El individuo, el privado, vela por su propio interés. Imagínate que un panadero mañana diga, no, yo no voy a cobrar, no voy a vender el pan, lo voy a regalar por el bien común. No, falta pan y ese señor va a subir el precio del pan. Si así funciona el capitalismo. Y eso no es malo, por eso tiene que estar el Estado que regule por el bien común, que equipare la cancha, porque siempre van a haber personas que van a ser más favorecidas en la vida con otras menos favorecidas. Tú hiciste, dijiste que y responsabilizaste al Frente Amplio derechamente. Sí. Pero era un conglomerado ahí. ¿Qué tanta responsabilidad también tuvo el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, etcétera? Porque todos participaron de una manera u otra en este gobierno. Mira, yo recuerdo exactamente el día que perdimos la primera vuelta con la Yarna Proboste. Y me puse a llamar por teléfono a varios presidentes de partido. Yo no era el presidente, pero dirijo en el partido, siempre hacemos cosas de manera colectiva. Y vi en la televisión al Álvaro Elizalde, que no me contestó el teléfono, diciendo una frase más o menos así, dijo, mira, Boric, te vamos a apoyar sin condiciones. En la noche, se tragó el sapo completito. Y así todos los partidos fueron cayendo. Y logré conseguir que el Alejandro Guillé, que Boric le había negado el apoyo, se demorara. Pero también lo apoyó, como 5 o 6 días después. Y me acuerdo la frase porque la conversamos. Boric le dijo, yo no voy a hacer lo que tú... O sea, Guillé le dijo a Boric, no voy a hacer lo que tú hiciste conmigo, yo te voy a apoyar sin restricciones. Dicho eso, ese apoyo incondicional te dejó sin la posibilidad de intervenir en su etos programático que tenían en el niño. Pero fue cambiando, fue cambiando. Otra cosa fue lo que pasó después de los fracasos de este gobierno, ya que se vio la necesidad de recurrir a la experiencia de los gobiernos de la concertación, que ellos han maldicho esos gobiernos, ¿ya? Siguen hablando mal de la vieja concertación. Ellos no entienden que este país, entre el 90 y el último día del gobierno de la presidenta Bachelet, este país funcionó y funcionó muy bien. Pero hubo una administración que no fue conjunta, en que de alguna manera nuestros cuadros políticos se vieron en la necesidad de participar de la administración del Estado, pero no tuvieron la posibilidad de incidir directamente en la gestión, en la dirección que tenía el Estado. Por eso yo los responsabilizo, porque ellos de verdad han impuesto sus programas solos, han hecho sus cuestiones a la pinta de ellos, y el resultado es que podríamos perder la elección. Pero eso no se da también en un contexto internacional, Patricio. Pero, porque uno va viendo cómo se van cayendo las piezas. Sí, pero que acá que acá nos vamos a ir a otro lado. Yo creo que la izquierda en el mundo, cuando se acabó la Unión Soviética, perdió el relato. Y como perdamos el relato, pues nosotros éramos anticapitalistas, pero proponíamos una salida con una sociedad socialista que, comillas, teóricamente aseguraba igualdad de oportunidades y más libertad, cosa que no ocurrió. Entonces la izquierda empezó a buscar un relato, no tiene un relato único, pero terminamos cayendo, como el capitalismo tiene tantas fallas de carácter, pero son fallas
si yo los pudiera, son fallas, no individuales, son fallas pocas, no es que el sistema en su totalidad falle, sino por partes tiene errores. Nos transformamos en una izquierda woke que empezó a tomar causas minoritarias. Identitarias. Es para allá voy. Son causas identitarias, de que por esencia son minoritarias. Y al contrario, censo, se consolidó el sistema democrático donde tú para gobernar tenés que tener la mitad más uno. Entonces nosotros andamos detrás de los animales, de los trans, de los veganos, puras cuestiones que juntas no son mayoría, además entre ellos se excluyen. No hay una relación de colaboración. Hay que ver lo que decía nuestro presidente uruguayo, el Pepe Mujica, que decía que lo que más cuesta hoy día es unir la izquierda porque la izquierda es distinta. Entonces lo que yo sostengo que ante esa realidad lo que nosotros tenemos que hacer es asumir que tenemos dos izquierdas. Y en esa búsqueda de unidad, ¿cuál es el plan para el Partido Radical a corto? Tenemos que refundarnos. ¿Ya? Primero, salvar los bienes. Ya. Segundo, refundarnos. Y tercero, en ese periodo, acercarnos a los liberales, al PPD y a los regionalistas verdes, con quienes tenemos mayor afinidad valórica. ¿Y han existido ya conversaciones en eso, Patricio? O sea, todos conversamos con todos. Yo el otro día me encontré con la gente en una actividad de la Gran Logia, donde Guido Girardi fue a dar una charla. Le dimos una vuelta al tema, me he encontrado con gente de los liberales. Otros dirigentes radicales han hecho lo mismo. Esto estamos en el ámbito de las informalidades. Pero en la informalidad tú te das cuenta que hay espacio para avanzar o hay acercamiento. Hay comprensión de lo que necesita Chile. Ya. O sea, liberales, PPD, verdes, radicales están... Y el Partido Socialdemócrata, porque hablé por teléfono con Faunde, no me he juntado. Ya, pero comenzaron los acercamientos. Hay conversaciones, hay cafés, no estamos tomando café, sí, claro, que son los más importantes. Y ahora, pero esto... ¿En cualquier parte, en cualquiera de los dos escenarios, ya sea Kast, ya sea Jara? En cualquiera de los dos escenarios. Yo creo que tú tienes que reconstruir una centroizquierda que le hace bien al país. El país necesita una centroizquierda. Mira, si gana Kast va a tener un problema inmenso con los extremistas de la primera línea, los octubristas. Y tiene que haber gente de la centroizquierda y eso está malo. Que eso no se hace. Yo soy parte de los 20 o 30 personas que firmamos la primera declaración a fines de octubre del 19 en contra de la violencia, cómo contribuían a la violación de los derechos humanos con la gente que andaba en la calle. O sea, tú vaticinas qué cosa si sale Kast. Mira, yo creo que podemos, si Kast hace lo que él dice que va a hacer, desde el punto de vista programático, que significa restricciones económicas significativas para la gente va a desbordarse. Si eso es natural. Por eso los gobiernos necesitan acuerdo. Mira, a mí me invitan a... ¿Tú piensas que Kast se va a sentar a la mesa? No, para nada. Por eso para allá iba yo. A mí me invitan harto sin filtro. Y hay varios panelistas que salieron parlamentarios. Entonces, yo me reía porque el ser parlamentario eran tipos muy agresivos, muy intransigentes. Es parlamentar, puede ponerse de acuerdo. Correcto. Ojalá, por el bien de Chile, que está extremadamente dividido por culpa de los extremistas de izquierda, que fue también avalado por los extremistas de derecha, nosotros tenemos que buscar fórmulas para tener acuerdos, para que haya acuerdo en este país qué tipo de modelo queremos. Patricio, estamos finalizando. Un mensaje a ese pueblo radical. Mira, yo más que hablarle solo a los radicales, me gustaría decirle a la gente que hay que salvar este partido que fue tan republicano. El voto de la mujer lo hicimos los radicales. Los emprendimientos que hubo a partir del gobierno de Guerrero Cerda lo hicimos los radicales. La educación que permitió que creciera la clase media la hicimos los radicales. Los puertos se hicieron los gobiernos radicales, muchos puertos. Lo que nosotros necesitamos es que la gente nos ayude a reinscribirnos y que cuando vaya a votar, estemos en las próximas elecciones, votemos nosotros. Gracias, Patricio. Ha sido un gusto poder tenerte, Patricio, aquí con nosotros en el Maipo y ya pronto vamos a continuar conversando con Patricio Tombolini. Gracias. Gracias, Claudio.